La ingeniería forense en la construcción nace precisamente donde termina la seguridad, en la ruina, el colapso, el daño evidente. Explica que el objetivo no es quedarse en la anécdota del fallo, sino transformar esa ruina en resolución técnica, identificando causas raíz, asignando responsabilidades cuando corresponda, y proponiendo soluciones que eviten la repetición del evento. Señala que cada falla es, al mismo tiempo, una tragedia y una oportunidad. Tragedia para el usuario afectado, pero oportunidad para que la profesión revise sus criterios de diseño, construcción y mantenimiento. La ingeniería forense se centra en descifrar el origen de las fallas, no solo en describir sus síntomas. Comenta que el trabajo forense responde a 3 preguntas esenciales: ¿qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Y qué pudo haberse hecho para evitarlo? Subraya que, para responderlas, el ingeniero no puede depender de la intuición. Debe apoyarse en el método científico, en la evidencia física y en el análisis estructural riguroso. Es importante reconocer que las estructuras fallan por muchas razones: errores de diseño, deficiencias constructivas, cambios de uso, falta de mantenimiento, acciones ambientales extremas o combinaciones de todas ellas. Es necesario destacar que, en obra real, las fallas rara vez son súbitas. Suelen estar precedidas por señales: fisuras, deformaciones, corrosión, filtraciones, asentamientos. Se señala que parte del reto profesional consiste en interpretar esas señales a tiempo y, cuando no se hizo, entender retrospectivamente cómo evolucionó el daño hasta llegar al fallo. La patología de la construcción estudia los daños y sus mecanismos: cómo se fisura, cómo se corroe, cómo se deforma y se degrada una estructura a lo largo del tiempo. La ingeniería forense, en cambio, toma esa patología como insumo y la inserta en una narrativa causal. Reconstruye la secuencia de eventos, evalúa decisiones de diseño y construcción y traduce el cuadro técnico en conclusiones útiles para la gestión del riesgo y, cuando aplica, para el ámbito legal. En síntesis, la patología describe la enfermedad. La ingeniería forense explica la historia clínica completa. La tríada causal de toda falla: mecanismo de falla, modo de falla y parámetro crítico. El mecanismo es el proceso físico subyacente, por ejemplo, corrosión por cloruros, fatiga de bajo ciclo, pérdida de capacidad portante por socavación. El modo es la manifestación visible: fisuras, pandeo, colapso progresivo, volcamiento. Y el parámetro crítico es la variable que cruza un umbral admisible: tensión, deformación, asentamiento, temperatura, etc. Hay que comprender que esta anatomía permite ir más allá del «se cayó» o «se fisuró» y formular un diagnóstico que vincula física, normativa y decisiones humanas. La mayoría de las fallas reales tienen un origen multifactorial. Rara vez se encuentra un único culpable, sino la alineación de varios factores: un diseño al límite, una ejecución con tolerancias relajadas, un mantenimiento deficiente y un evento extremo que termina de completar el cuadro. Utilizar la idea de la alineación del desastre para transmitir que, en ingeniería forense, se busca cómo se fueron alineando esos factores en el tiempo y cómo la corrección de uno solo de ellos habría sido suficiente para romper la cadena que condujo al fallo. El método científico se aplica directamente sobre escenarios de ruina. Explica que el proceso parte de la observación sistemática del daño, sigue con la formulación de hipótesis de falla, continúa con la contrastación de esas hipótesis mediante ensayos, mediciones y modelado, y culmina con conclusiones que deben ser coherentes y reproducibles. Destaca que la clave no es confirmar una sospecha previa, sino intentar refutarla, buscando siempre explicaciones alternativas hasta que la evidencia descarte las menos probables. La inspección in situ, como la lectura de un lenguaje propio, el lenguaje de las fisuras, decoloraciones, deformaciones y desprendimientos. Comenta que la orientación, el ancho, la continuidad y la localización de las fisuras aportan información directa sobre el tipo de esfuerzo que domina: flexión, cortante, tracción, compresión, torsión o asentamientos diferenciales. Señala que la experiencia del perito se traduce en la capacidad de escuchar,
lo que la estructura intenta decir a través de esos patrones, y que un buen registro fotográfico y planimétrico es tan importante como cualquier ensayo de laboratorio. La reconstrucción del pasado documental implica revisar planos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, bitácoras de obra, órdenes de cambio, informes de supervisión y registros de mantenimiento. Señala que, muchas veces, los indicios decisivos no están en el daño visible, sino en un detalle omitido en planos, en una modificación en obra que nunca se recalculó o en un mantenimiento programado que no se ejecutó. Destaca que el perito no solo observa la estructura tal como está hoy, sino que reconstruye su biografía técnica completa. Las herramientas de inspección, distinguiendo técnicas no destructivas como esclerometría, ultrasonido y pacometría, y ensayos destructivos como la extracción de núcleos o testigos para determinar propiedades del concreto. Señala que en muchos casos se apoya en análisis metalúrgicos o químicos, por ejemplo, para caracterizar la corrosión de armaduras o la presencia de cloruros, integrando estos resultados en un modelo coherente del comportamiento de la estructura. La matriz diagnóstica que vincula patologías frecuentes con causas probables, indicadores observables y pruebas recomendadas. Explica que, por ejemplo, la fisuración en vigas puede asociarse a sobrecargas o a armados insuficientes, la corrosión de armaduras a ambientes agresivos y recubrimientos deficientes, los asentamientos diferenciales a problemas geotécnicos y la exfoliación del recubrimiento a retracciones y a ciclos térmicos. Señala que esta matriz no pretende ser exhaustiva ni sustituir el juicio del ingeniero, pero ofrece un mapa de referencia para orientar el diagnóstico. El perito actúa como una lente de la verdad técnica, que debe amplificar los hechos, no distorsionarlos. Señala que su credibilidad se construye en 3 frentes: competencia técnica sólida, metodología transparente y comunicación clara. Añade que el perito debe separar rigurosamente lo que ha observado, lo que ha medido, lo que ha inferido y lo que opina, manteniendo en todo momento independencia frente a las partes involucradas. El informe forense como pieza central en contextos judiciales o de arbitraje. El documento debe ser estructurado, trazable y comprensible para lectores que no necesariamente son ingenieros, sin perder rigor técnico. El informe suele organizarse en antecedentes, descripción de la evidencia, metodología aplicada, análisis, hipótesis consideradas, conclusiones y recomendaciones, dejando claro qué grado de certeza se asocia a cada conclusión. Destaca que, en estrados, el ingeniero no solo escribe el informe, también debe poder defenderlo oralmente frente a contrapreguntas técnicas y legales. Las tecnologías emergentes que están transformando la práctica forense, el uso de drones para levantar información visual en zonas de difícil acceso, el empleo de modelos BIM para reconstruir digitalmente la estructura y superponer estados de daño, y la incorporación de sensores e IoT para monitoreo continuo de deformaciones, vibraciones o fisuración. En investigaciones avanzadas también se recurre a fractografía a nivel micro y a algoritmos de aprendizaje automático para detectar patrones de falla en grandes bases de datos, integrando la experiencia acumulada en herramientas predictivas. Se cierra el círculo. ¿Cómo cada investigación forense debería retroalimentar el ciclo completo de la ingeniería? Las lecciones aprendidas en una falla deben traducirse en ajustes de criterios de diseño, especificaciones de materiales, procedimientos constructivos, protocolos de supervisión y estrategias de mantenimiento. La ingeniería forense no es solo reacción ante el fracaso, sino un motor de mejora continua que fortalece la seguridad estructural y la responsabilidad profesional. Concluye subrayando que, cuando la profesión asimila estas lecciones, cada ruina investigada se convierte en una inversión en conocimiento para toda la comunidad técnica.